buenas tardes. Sabe, bienvenido a esta transmisión de hoy miércoles 27 de mayo. Pues estamos muy contentos y vamos a dar continuación, ¿no? Recuerda, como siempre, poder enviarnos tus motivos de oración ahí en comentarios e igual contactar directamente con el pastor Paul. Y bueno, vamos a seguir repasando, estudiando nuestra declaración de fe. La semana pasada estuvimos viendo las Sagradas Escrituras, su contenido, ¿no? Y por qué le decimos así. Hoy vamos a estar viendo un tema bastante importante y es en cuanto a Dios, el Padre. Muy bien, vamos a orar para que sea Dios el que pueda hablar a través de mí y que su palabra pueda bendecir, ¿no?, nuestras vidas. Oramos. Dios y Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu gracia, Señor, para con nosotros. Señor, en esta tarde rogamos de tu bendición, de tu sabiduría, Señor, que sea ella la que nos ayude a ser entendidos, Señor, a poder discernir, Señor, lo mejor, Señor, de lo bueno. Señor, que tu palabra sea la que nutra, Señor, nuestras almas de ti. Alabamos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, hablando del Dios verdadero, sabemos que hay un solo Dios viviente y verdadero. Él es un ser personal, dice las Escrituras, inteligente y espiritual. El creador, el redentor. Él es conservador y gobernante de todo el universo. Dios es infinito en santidad y en todas las demás perfecciones. A Él debemos el amor más elevado, la gratitud más grande y amplia. A Él debemos también nuestra total sumisión, reverencia por quien es Él y sobre todo obediencia. Así hablamos de nuestro gran y buen Dios, el Dios verdadero. Él es el Dios eterno que se nos revela a través de su palabra. En el cual, teniendo esa perfecta relación, el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes siendo iguales en toda perfección divina, van a desempeñar estos oficios diferentes, pero también al mismo tiempo unísonos en la obra redentora. Muy bien. Y como estamos mencionando, hablando un poco del Padre, los próximos miércoles vamos a seguir este estudio, vamos a seguir hablando en cuanto a nuestra declaración, vamos a ver a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y me gustaría dar una pequeña intro a lo que es la doctrina de la Trinidad. Bien, es importante mencionarla para poder abarcar estos temas que vamos a estar viendo más adelante. Muy bien, me gustaría arrancar con Génesis capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, literalmente, la palabra ahí cuando dice creó Dios es la palabra en el hebreo Elohim. Y es un vocablo genérico para decir algo que es una deidad, así como también es un nombre propio para el Dios verdadero. Su significado propio es que Dios es el Dios verdadero. Y su significado básico es que Él es el fuerte, el líder poderoso, deidad suprema. Ahora, la forma de este sustantivo, esta pequeña palabra, está en plural, indicando una plenitud de poder y majestad. Entonces, así deja como campo para poder desarrollar este gran dilema de la Trinidad, de la deidad. Muy bien, entonces, la definición de la Trinidad es que hay un solo Dios, pero en la unidad de la divina esencia hay tres personas coeternas. Ahora tú me dirás, bueno, Chris, la verdad no entendí ni un bledo de lo que dijiste. ¿Qué es eso de la relación de la divina que existen en coeternidad, etcétera, etcétera? Muy bien. En simples palabras, podríamos decir que Dios, en esta unidad divina, en su esencia de ser Dios, Él, al igual que las otras dos personas de la Trinidad, siempre han existido,
siempre. No fue que primero fue el Padre y luego fue el Hijo y luego el Espíritu Santo. Ahora, al decir que estas tres personas de la Trinidad habitan en perfecta armonía, tanto que son personas coeternas e iguales en todos, ninguno es más grande que el otro, porque la esencia es de un Dios. Ahora, entendiendo esto, podemos comprender que son todos iguales, de la misma sustancia, pero distintos en subsistencia. Ahora, con esto es el rol que desempeñan en cada una de las temas que podemos entender mayormente en cuanto a la creación, la redención, etcétera, etcétera. Y hablamos de esto porque podemos ver pruebas significativas que van a evidenciar la triunidad en la Biblia. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver insinuaciones de esto. Podríamos hablar de que el Antiguo Testamento no revela la Trinidad, pero prepara su posterior revelación en el Nuevo Testamento. Ahora, pasajes que usan el plural, este sustantivo Elohim, y pronombres plurales al referirse a Dios. En Génesis 1.1, como acabamos de ver, también Génesis 1.26, Isaías capítulo 6, verso 8. Y muy bien, a mí me gustaría poder darle lectura a estos pasajes. Voy a ir a Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí aquí, envíame a mí. Aquí va a referirse a que él oyó la voz del Señor. Y estos y otros pasajes más van a hablar de esta relación. Pasajes que hablan de él también refiriéndose al ángel de Jehová. Génesis 22, 11. Rápidamente vamos a ir al pasaje. Génesis 22, 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. En este mismo capítulo vamos a ver que nuevamente se va a mencionar al ángel de Jehová en el versículo 15 y en el versículo 16. Ok, en primer lugar vimos las insinuaciones en el Antiguo Testamento de esta doctrina de la Trinidad. Vimos también pasajes que usan el plural de este sustantivo. En segundo lugar vimos pasajes que hablan de él como el ángel de Jehová. Y también en segundo punto vamos a ver una confirmación de esta doctrina en el Nuevo Testamento. Y déjame decirte que hay una clara revelación del Padre y que Él es Dios. Juan capítulo 6. Juan 6, 27. Es importante que puedas igual ahí tomar nota de los pasajes que estamos mencionando e igual los subiremos a la página. Entonces en Juan capítulo 6, versículo 27 dice de la siguiente manera: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En Efesios capítulo 4, versículo 6 también vamos a ver este concepto. Efesios 4, 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estamos viendo la revelación de que Dios es el Padre en estos previos pasajes, pero también la relación es que Dios, el Padre, también es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Entonces ahí la Trinidad
aunque el término como tal no aparece así literal en la Biblia, lo entendemos a través de estos pasajes que traen una clara evidencia de su existencia. Entonces, en segundo lugar, vemos que Jesucristo es Dios también. En Hebreos capítulo 1, y creo que este pasaje lo explica y lo deja bien claro. Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Cabe mencionar que ahí la palabra Dios, también si buscamos en el original, es la misma palabra que vemos en Génesis 1.1, Elohim, haciendo evidente la pluralidad, siendo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces ahí va a hablar del Hijo. Entonces vemos que Jesucristo también se menciona como Hijo. Tercer lugar, el Espíritu Santo es Dios. ¿Y qué pasaje tan importante que nos va a demostrar esto es en Hechos? En Hechos capítulo 5, esa historia en la cual estos personajes pensaron haber engañado al Dios mismo. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! Ahí está hablando específicamente del Espíritu Santo, y en este pasaje comprendemos de que el Espíritu Santo también es Dios. Ahora, las tres personas están asociadas igualmente como un solo Dios. Mateo 28, 19, y esto es bastante interesante, al leer muchísimas veces y memorizar y aún poder compartir, usamos este pasaje para animar, para desafiar a personas, para recordarles la gran comisión. Pero en este pasaje encontramos una gran verdad, y es que también se va a mencionar algo, y yo lo veo de la siguiente manera. Mateo capítulo 28, versículo 19, ahí vamos también a ver esa evidencia. Dice, versículo 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo importante ahí? Que si bien vemos, ahí la palabra está en singular, en el nombre, mencionando un Dios, pero ahora va a decir en el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si la palabra hubiera sido en los nombres de, ahí estamos hablando de varias personas totalmente diferentes. Pero al decir en el nombre y mencionando las tres personas de la Trinidad, vemos que es un solo Dios. Y para cerrar este concepto rápidamente, en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice así, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y sabes, este es un testimonio primitivo y claro de la creencia en la Trinidad. Bien, ahora hablando específicamente de Dios, el Padre, vemos en primer lugar las relaciones del Padre. ¿Cómo se relaciona? En primer lugar, las relaciones que implican al Padre es que Él es Padre sobre toda la creación. Hechos, capítulo 17. Hechos 17, versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Esto es impresionante porque aquí nos da la evidencia de que al Dios que nosotros adoramos, aquel que en el principio creó los cielos y la tierra, este Dios no es a quien hay
o más bien no es quien representa o es representado por una estatua hecha por oro, hecha por mano, no, sino que es un Dios con divinidad. Entonces vemos su importante rol sobre toda la creación. En segundo lugar, y un punto bastante importante, es que vemos que el Padre Dios es Padre de la nación de Israel. Lo vemos claramente en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Otro versículo para aclarar un poco más es en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Deuteronomio 32, verso 6. Dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y es un concepto importante el reconocer en las relaciones de Dios el Padre a la nación de Israel, siendo Él su Padre. En tercer lugar, vemos que Él también se relaciona porque es Padre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, verso 17. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes? Este pasaje es tan importante y es muy estudiado porque en este encontramos el decreto que vemos en Salmos capítulo 2, que más adelante vamos a hablar brevemente de este pasaje. Y bien, vemos que Jesucristo también es Hijo del Padre. Y lo vemos claramente en este pasaje. En cuarto lugar, y bien importante para cada uno de los hijos de Dios, para cada uno de los creyentes, los que pusieron y depositaron su confianza en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, podemos ver de que Él es Padre de todos los creyentes en Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, en este primer punto, viendo al Dios, el Padre, hemos visto las relaciones del Padre. En segundo lugar, ahora vamos a ver las obras particulares del Padre. Como bien habíamos hablado de la Trinidad y veíamos que eran iguales en sustancia, pero diferentes en subsistencia. Bien, ahora vamos a ver un poco de este significativo rol en las obras particulares del Padre. En primer lugar, el Padre es el autor del decreto que mencioné anteriormente. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, versos del 7 al 9 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¡Wow! Aquí vemos algo importante, ¿no? Y es el rey davídico, legítimo, el cual vendría, el cual vimos el decreto en Mateo capítulo 3 también, donde decía: este es mi hijo, el Padre reconociéndole como hijo. Él es el autor de este decreto. En segundo lugar, Él también es el autor de la elección. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto
de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Wow! ¿Cuánta doctrina hay en estos pasajes? 3 breves pasajes que acabamos de leer, y es que todo implica al Padre en su subsistencia, una de las obras particulares del Padre. En tercer lugar, vemos que Él es el que engendra y envía al Hijo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 4. El Padre, en una de las obras particulares de Él es Él el que disciplina a sus hijos. Hebreos capítulo 12, versos 9 y 10. Vemos: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Wow, o sea, es impresionante el contar con un Padre que se preocupa por nuestro crecimiento. Y ese Padre amoroso nos disciplina porque nos ama. ¿Y quién mejor que Él para hacerlo? ¿Quién mejor que Él, como dice el Salmo, para recogernos con todo? Con todo. ¿Sabes? Este pasaje me encanta cuando dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. O sea, no importa cómo estés, desvalido, o sea, sin esperanza, aún sin fuerza, desanimado, deprimido, sea cual sea como te sientas, Él con todo te va a recoger. Este Padre te ama y te anhela. Es impresionante. Y ya para ir concluyendo, de la Trinidad, de esta perfecta unión, podemos entender algo. Y algo que debemos aplicar en nuestro diario vivir, en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestra familia en la fe, en la iglesia, con la congregación. Y es que aprendemos muchas cosas de la Trinidad, de esta perfecta unión, de esta perfecta relación coeterna. Pero también podemos ver de manera personal, yo veo de que Dios valora las relaciones, porque Él es amor. Es su esencia. Él es un ser relacional por naturaleza. Desde antes de la fundación del mundo, desde mucho antes, es la naturaleza de Dios la relación. Y Él se identifica con imágenes bastante fraternales como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es realmente fenomenal. La Trinidad, escucha, es la relación de Dios consigo mismo. Es el patrón perfecto para una relación armónica. Es asombroso este pasaje y al ver a nuestro Padre interviniendo, al ver que Dios como Padre reina con un cuidado providencial sobre todo el universo, en sus creaciones, en la corriente de los ríos de la historia humana, Dios siempre ha sido Dios, Dios siempre ha sido Padre. ¿Sabes? Y conforme a su gracia, tú hoy, si aún no has escuchado este mensaje de que Jesús vino al mundo a morir para entregar su vida en el Calvario por los pecados, ¿sabes? Si aún no has escuchado que Jesús te puede dar propósito, de que Jesús te puede dar esperanza, de que en Jesús encuentras salvación, de que en Jesús encuentras a un Padre que te ama y te quiere adoptar, ¿sabes? Él te dice, hey, no importa cualquiera que sea tu pecado, yo morí por él. Y puedo darte vida eterna si tú crees en lo que hice por ti. De que morí, pero también resucité y estoy a la diestra del Padre.
el Padre que te ama, que te amó muchísimo antes de la fundación del mundo, ya lo había predestinado de enviar a Jesús a morir. Cuán grande amor nos ha dado el Padre, dice su palabra. Dios es el verdadero Padre de todos aquellos que llegan a ser sus hijos por medio de la fe en Cristo. Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre y disfrutar. ¿Sabes? En el cielo es tan impresionante todo lo que vemos en la Biblia, todas sus promesas, todo lo que veremos, lo que deleitaremos, lo que disfrutaremos. Pero, ¿sabes? Yo creo que la esencia del cielo es Dios, ¿sabes? Y al tener a Dios como el centro, ¿sabes? Es lo mejor que podamos disfrutar. Disfrutar a nuestro Padre por toda la eternidad. Dios te bendiga y que Él sea el que bendiga también su palabra. Recuerda, los próximos miércoles continuaremos con nuestra declaración de fe, estudiando y leyendo algunos pasajes que nos van a dar ideas claras, nos van a aclarar el concepto, lo que estamos desarrollando. Hoy por hoy hablamos un poquito, por encima, el concepto de la Trinidad. También hablamos del tema de hoy, Dios como Padre. El próximo miércoles, primero Dios, estaremos hablando de Dios el Hijo y así sucesivamente. Muy bien, vamos a orar y agradecer a Dios por este hermoso tiempo. Señor, gracias por tu palabra, por este estudio, Señor, en el cual podemos entender, en el cual tu palabra, Señor, aclara conceptos, Señor, en nuestras mentes, Señor. Rogamos, Señor, que podamos ser buenos hijos de un Padre tan amoroso, de un Padre tan genial, del Padre más Padre que pueda existir. Señor, ayúdanos a anhelarte diariamente. Padre, que tú suplas cada una de nuestras necesidades, Señor, pero antes, Señor, que día a día tú satisfagas, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor, de ese Padre amoroso, de ese Padre verdadero, de ese Padre que nos cuida como a la niña de sus ojos. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cabe resaltar y poder recordarte, seguimos las transmisiones a través del Facebook todos los miércoles a las 7:30 y los domingos a las 11 a.m. de la mañana, nuestra reunión familiar. Muy bien, damos por acabado entonces este tiempo. Agradecemos a Dios por todas aquellas personas que pudieron estar ahí atentas. Recuerda compartir con tus amigos, con tus familiares y que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.